Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Les saluda a su amigo Iván Donaldson. Ricardo Ferrón de Música Cuántica TV. Lenin Alejandro de Camino a la Gnosis. Y en esta ocasión queremos platicarles acerca de un individuo, un ser muy interesante que ha causado revuelo en todo el planeta y sobre todo en Occidente, lo consideramos así. Y es ni más ni menos que el Osho, el buen Osho o el mal Osho, como dirían algunos. Pero en fin, esta vez vamos a hablar de Osho. Osho Ragnesh. Osho Ragnesh en esta nueva transmisión de los códigos del multiverso, así que sean bienvenidos. Obviamente la mayoría de los que nos están escuchando es muy probable que hayan escuchado hablar de Osho. Si no escuchaste hablar de Osho, probablemente has vivido en otro planeta. No, no es cierto. Pero es muy famoso, ¿no? El buen Osho. Sí, es muy muy famoso. De hecho, pues han hecho todo tipo de documentales y también se hizo muy famoso por la serie de Netflix de Wild Wild Country. Uh-huh. Y tiene pues muchos videos y creo que sí, dentro de los gurús espirituales, pues es de los más conocidos, ¿no? Y de los más controversiales también. Recordemos que siempre tuvo una característica muy especial, que era que desafiaba a sus seguidores, desafiaba a todos. De hecho, es una conducta que él tenía desde niño, que hay en algunas anécdotas de su infancia, esto de que llegaban los hombres santos, por ejemplo, estos vestidos de color naranja, llegaban ahí a la casa de su abuelo, donde él vivía, y él los sacaba de quicio, literalmente hacía que se pusieran como locos tras hacerle diferentes preguntas acerca de lo que ellos predicaban, porque ellos no estaban acostumbrados a que se les cuestionara, sino que simplemente la gente que recibía lo que ellos decían, pues decían, bueno, pues gracias, ¿no? Gracias. Y este niño, Osho, desde edades muy tempranas, mostraba esta inquietud de cuestionarse acerca de Dios específicamente, y también mucho sobre las medidas. Se cuestionaba, por ejemplo, cuánto es mucho, cuánto es poco, cuánto es lejos, cuánto es cerca, y tenía mucho esta cualidad, ¿no? De ser siempre alguien que se cuestionaba sobre todo. Claro. De hecho, su nombre era Chandra Mohan Jain. Chandra Mohan Jain. Ajá. Y nació en una familia de comerciantes de telas. Y tenía 11. Creo que con él era el 11º hermano. Y algo que lo marcó, como tú dices, como que siempre fue un preguntón. Preguntaba por absolutamente por todo. Y yo creo que eso se debe a que estuvo 7 años viviendo con sus abuelos, no vivió con sus padres. Y su abuela le permitió como ser muy libre, ¿no? Le permitía hacer lo que quisiera. Y dice que eso le marcó mucho, ¿no? Era muy consentido, lo querían muchísimo. Era un nene consentido. ¿Sí? Bueno, y para las personas que han escuchado de él, pero a lo mejor no tienen una idea muy clara sobre quién es Osho, o qué hizo Osho, o cómo se desarrolló esta historia llamada Osho. Pues bueno, para empezar, esto que les comentan mis compañeros, que su nombre no era Osho, ese fue un nombre que se le dio después. Y ese nombre de Osho en realidad se lo dieron sus estudiantes en Estados Unidos, y era haciendo referencia al mar, al océano, Ocean, y fue Osho porque era un océano de sabiduría, decían, ¿no? El buen Osho. Y entender que él pues no es un gurú como tal, en el sentido de que haya estudiado en alguna disciplina y haya sido autorizado por un linaje o unos gurús específicos o un camino en la India. Él, pues de hecho fue profesor de filosofía, estudió filosofía y se graduó en filosofía. Entonces parece ser que lo que más le gustaba a Osho precisamente era filosofar, ¿no? Sobre la existencia, sobre la vida. Y lo que empezó a pasar con Osho es que desde muy joven, así como les platicó Richard, empezó a llamar mucho la atención precisamente de pues las personas de donde él vivía, ¿no? Y no nada más los vecinos o los indigentes, ¿no? Como nos comentó, sino que también precisamente autoridades, ¿no? Religiosas, inclusive gobernadores y gentes y políticos, los ¿no? maestros de la escuela, de la primaria donde estuvo. Se puede decir que era un niño muy despierto, ¿no? Sí. Y clave de esa forma de ser, o de ese despertar, por decirlo de alguna manera, era que se dice que sus abuelos, como también les platicamos hace rato, son quienes deciden educarlo, y la abuela es quien le dice al abuelito que, pues, ¿por qué no educarlo de una manera diferente a como siempre se ha educado a las personas? Y decidió que el niño hiciera lo que se le pegara la gana,
Y es muy probable que gracias a eso haya salido de la programación habitual a la que la mayoría estamos sometidos y Osho pudiera desarrollarse en otros talentos y otras cosas que la mayoría no lo hace, ¿no? Entonces, él estudia la carrera de filosofía y es interesante porque él decide estudiar no porque él quisiera estudiar, sino para demostrarle al mundo y demostrarle a su familia que él podía hacer perfectamente lo que el sistema dijera, ¿no? De hecho, recuerdo una anécdota donde su primer día de escuela está con su papá y le dice que ya entre, ¿no? a la escuela, que cruce la entrada. Y Osho le dice a su papá, no, lo que vamos a hacer es que tú me vas a cargar y me vas a meter en la escuela. Le dice, es ridículo, ¿cómo te voy a cargar para meterte si simplemente das un paso y te metes, ¿no? Y Osho desde muy niño, tenía 6 años, algo así, y le dijo, mira, yo no quiero ir a la escuela, pero que quede claro que tú eres quien me está metiendo a la escuela y que quede claro que no es mi decisión, ¿no? Entonces que te quede bien grabado que tú lo estás haciendo. El papá obviamente dijo, este niño está bien loco, la verdad es que tengo un demonio como hijo, y entonces ya lo cargó, lo metió, y en ese momento el papá pues sí logró hacer que, Osho logró que su padre como que entendiera que él tampoco había querido ir a la escuela y que era algo que iba en contra de sus deseos, y que sin querer pues estaba haciendo lo mismo con su hijo, ¿no? Y sin embargo Osho demostró pues no nada más ser muy bueno en el estudio, porque le encantaba leer. De hecho tiene una de las bibliotecas más grandes del mundo, es la biblioteca de Osho, de todos los libros que él leía. Y lo que empieza a pasar es que él empieza a dar pláticas relacionadas con filosofía y empieza a viajar alrededor de India como profesor de filosofía. Y son tan buenas sus pláticas que empiezan a seguirlo, ¿no? Entonces comienza a tener seguidores y lo empiezan a ver como un gurú cuando él mismo decía que no era un gurú, ¿no? Que simplemente... Que tampoco era una doctrina lo que él estaba haciendo. Exacto, y que él solamente era un libre pensador y que simplemente hablaba y se acabó, ¿no? Ya posteriormente le llamó alquimia de la transformación. Y también decía que no era una filosofía, que de hecho parte de lo que tenía de substancial lo que él transmitía era que utilizaba, incluso a veces recurría mucho a la contradicción para que la gente no se casara con sus palabras, ¿no? Exacto, sí. De hecho decía que si estudias sus palabras, porque también hay que aclarar algo, y es que muchos de ustedes es probable que conozcan libros, ¿no? Hay muchos libros de Osho, muchísimos libros de Osho, no tengo el número, son muchos, pero... Son 50 y tantos. O más a lo mejor, Richard, pero... que quede claro que Osho nunca escribió un libro, jamás en su vida Osho escribió un libro, y todos los libros que se presentan en realidad son transcripciones de sus pláticas, de sus conferencias, y pues eso lo hace aún más interesante, porque si lees los libros pues te das cuenta de la genialidad de este hombre, que para algunos puede ser catalogado no como un maestro espiritual, a lo mejor no como un ser iluminado, pero sí como un genio, ¿no? Simplemente un genio en acción, que hizo grandes cosas en el mundo y lo que una mente brillante podría lograr, ¿no? Para otros sí considerado un ser iluminado, para otros considerado pues simplemente un genio y hasta maligno, ¿no? Se podría decir. Sí, porque tenía mucho esta cuestión de que promulgaba, y lo promulgaba con el ejemplo, la cuestión con el capitalismo, ¿no? Él decía que un ser humano podía ser completo en todos los aspectos de su vida. Podía ser abundante espiritualmente, abundante materialmente, abundante físicamente y en todos los sentidos en los que la abundancia se podía manifestar. Entonces, obviamente, pues eso hizo que un montón de gente se le fuera encima. Las iglesias, otros cultos y otras doctrinas que sí estaban pues perdiendo adeptos, ¿no? Por esta filosofía, porque ganó muchísimos seguidores. Sí, claro. Y ese es el asunto, que comienza a tener mucho auge sus pláticas, todo lo que hace, e inclusive sus mismos alumnos, que eran sus alumnos de filosofía, o sus seguidores en ese momento, comienzan a invitar a autoridades religiosas para que sostengan debates con Osho, y pues prácticamente a todos los derrotaba en estos debates y los dejaba en ridículo, ¿no? Y demostraba la inconsistencia y la incoherencia de las religiones en cualquier tipo y en cualquier forma, porque Osho estaba en contra de cualquier religión establecida, incluido el budismo. El jainismo lo super odiaba, o sea, como que lo atacaba muchísimo, y obviamente pues la religión católica y la religión hinduista, todas las formas de religión, Osho las atacaba, ¿no? Inclusive él se definía como un fuego viviente, ¿no? Sí, tuvo muchas influencias del sufismo. Y de todas. Ajá. Sí. Y del budismo zen, sí. Pero siempre, y eso es algo que hay que resaltar, siempre lo hacía desde un punto de vista de un libre pensador, no como un gurú de algún camino establecido o de alguna religión establecida, ¿no? Claro. Sí, de hecho, creo que algo muy importante de Osho es
más allá de verlo como alguien que estaba en contra de todo, era más bien una persona que se cuestionaba mucho las cosas, ¿no? Entonces, en un sistema que nos ha formado, donde lo peor que puedes hacer es cuestionar algo, pues estas personas sí se ven como algo mal. Porque ¿por qué se está cuestionando si ya son reglas establecidas, si ya son sistemas establecidos? Y desde ahí Osho pues sí marcó una diferencia con muchísimas personas, ¿no? Él empezó a cuestionar desde muy pequeño. Otra de las anécdotas que me acuerdo es cuando estudia la universidad, cuestionaba tanto que dicen que los maestros decidieron que ya no fuera clases, que nada más asistiera a los exámenes y que si pasaba los exámenes estaba perfecto y que se podía graduar. Pero no lo querían en las clases. Pero realmente era el problema de Osho, siento, en ese detalle. Bueno, no problema, más bien la cuestión que le sucedía era eso, ¿no? Que era una persona que todo el tiempo estaba preguntándose acerca de lo que le decían, ¿no? Entonces eso no les gustaba mucho, sobre todo a una escuela, a una escuela, más bien a algo como la formación de una escuela, un sistema. El sistema que representa a la escuela, pues que le estén cuestionando, parece que eso no le gusta. Más bien, tú apréndete de memoria lo que te estamos dando, saca 10 en el examen y todos somos felices. Pero si llega alguien que empieza a hacer cuestionamientos acerca del mismo sistema, ahí sí espérate tantito, como le pasó a Osho, y creo que tuvo suerte porque a muchas otras personas no les pasa eso. No vengas a clases, pero si pasas los exámenes, tienes 10 y puedes graduarte, ¿no? Sí, exacto. Sí, tal cual. Y el asunto es que, bueno, se hacen estos debates, comienza a tener cada vez más y más seguidores en India, hasta que llega un punto en donde realmente se vuelve un gurú. O sea, le guste o no, nos guste o no, se vuelve un gurú y comienza a tener su grupo, que eran, si mal no recuerdo, los Sannyasin, les llamaba, que eran Sannyasin, que vestidos de naranja y demás. El chiste es que comienza a tener este grupo de seguidores, y también llama la atención que cuando era niño, él le decía a sus padres que él no quería ser abogado, no quería ser aviador, no quería ser ingeniero, no quería ser doctor, no quería ser maestro, él quería ser un vagabundo profesional, ¿no? Y entonces su papá le decía, pero ¿cómo que un vagabundo profesional? ¿Qué es eso, no? Y Osho decía, bueno, mira, un vagabundo común y corriente pues no tiene dinero, está pidiendo en las calles, vive en la miseria. Un vagabundo profesional vive en los lujos, se la pasa viajando y todo se lo regalan y él no es dueño de nada, ¿no? Vive en la abundancia total. Vive en la abundancia, y al final lo cumplió y le llegó a decir a su padre inclusive que pues había logrado su meta, que era ser un vagabundo profesional, ¿no? Y bueno, el asunto es que comienza a tener cada vez más seguidores y empieza a ser incómodo para el gobierno de India y para la gente que estaba en India y para ese pueblo en donde estaba. Y entonces es cuando, bueno, eso lo pueden ya ver en la película de Wild Wild West. Country. Wild Country. Wild Wild West. Ahí véanlo también, ahí sale con este güey rapeando y con Will Smith y todo, ¿no es cierto? Wild Wild Country. Ahí pueden ver cómo empieza a suceder este fenómeno, y entonces es cuando deciden llevarse a Osho hacia unas nuevas tierras prometedoras, que es Estados Unidos, y se lo llevan y sucede el mismo fenómeno. Comienza Osho a hablar y comienza a tener cada vez más y más pero y más. Muchísimos, estamos Exacto. hablando de miles de personas. Entonces, muchos seguidores de India comienzan a venir hacia Estados Unidos para acercarse al ashram, ¿no? A la nueva comuna de Osho. Y muchos gringos, muchos estadounidenses y bueno, de otros países comienzan a ir también a estas comunas, ¿no? ¿Qué es lo interesante de estas comunas? Pues que vivían conforme a los principios, vamos a decirlo de alguna manera, con los cuales Osho vivía, ¿no? Y entonces era algo que ponía en duda los sistemas educativos, los sistemas religiosos, los sistemas políticos, la estructura misma de la familia estaba en peligro, ¿no? Hacía enojar a un montón de gente. Sí. Eso sí, era especialista en eso. Sí, de hecho, pues en la India estaba creciendo muchísimo, ¿no? Dicen que tenían alrededor de 30,000 alumnos ahí con él. Sí. Y fue curioso el fenómeno porque de repente la mayoría de ellos venían de fuera. Se van a la India, están con Osho y de un día para otro le dicen, no, pues ya nos vamos a Estados Unidos, y luego esas mismas personas tienen que ir a seguirlo a Estados Unidos y llegan a Oregon. Cosa curiosa que lleguen a una ciudad como Oregon, porque Oregon se dice que es una de las ciudades más conservadoras en Estados Unidos. Entonces de repente empezaron a ver a unos hippies locos que llegaron. No dijeron nada porque nada más se les llamaban la atención, se les hacían curiosos, pero realmente sí fue una revolución para las personas que vivían ahí. Sacudió al gobierno de los Estados Unidos. Claro, y a las personas que estaban ahí, porque de repente empezaban a ver cosas muy extrañas para ellos. No que fueran extrañas en sí, sino eran extrañas para una persona que estaba muy metida en la religión, pues ya sea católica, protestante y todo esto.
de repente ver a unas personas que eran tan libres, pues sí nos sacaba como de onda, ¿no? Y que tuvieran un crecimiento tan grande. Sí. Y creo que como ustedes lo han mencionado, o sea, no nada más fue la comunidad, sino de repente también las mismas religiones empezaron a ver, oye, ¿qué está pasando en ese lugar? Porque unas cuantas personas de repente empezaron a construir una gran ciudad, ¿no? Una era ciudad, su sueño, ¿no? Claro, era su sueño. Y Y de repente empiezan a decir, oye, pero parece que pasa lo mismo. O sea, de repente están cuestionando el sistema. O sea, ¿por qué? Porque están creando algo que se supone que solamente puede hacer un gobierno. Que eso es desde nuestro punto de vista, ¿no? O sea, realmente el gobierno lo que te dice es, tú págame los impuestos y yo me voy a dedicar a construirte las cosas que tú no puedes. Exacto. O a darte los servicios que tú no puedes. Exacto. Y de repente encontrar un grupo de personas que solas pueden lograr hacer todo esto, pues sí, debe de sacar de onda a un gobierno, a un sistema que dice, oye, pues si permito que esto siga sucediendo, al rato van a decir que ya no nos necesitan a nosotros como Tal cual. gobierno. Claro. Entonces mejor hay que detener esto porque si no al rato se nos puede ir en contra. Pueden ellos decir, ¿para qué nos sirve el gobierno si unas cuantas personas pueden lograr una ciudad como lo que están logrando? Porque realmente si lo ven en el documental de Wild Wild West, Wild Wild Country, se van a dar cuenta que pues sí estaban logrando algo impresionante. O sea, estaban desarrollando campos de cultivo, desarrollaron un gran lugar para hacer meditaciones, estaban teniendo tecnologías y estaban desarrollando tecnologías dentro de ahí que iban a permitir que ellos mismos pudieran producir sus propios alimentos y muchas cosas que sí empezaron a decir que qué está pasando en ese lugar, ¿no? Y que iba a llamar la atención estaba empezando a llamar la atención más bien no solamente de Estados Unidos, sino del mundo, porque realmente sí se hicieron muchos reportajes acerca de qué estaba sucediendo en ese lugar. Sí. Y creo que ese fue el punto clave por el que muchas ¿cómo se llama? Instituciones religiosas, como sectas, porque también se les empezó a comparar con sectas, empezaron a decir, oye, paren eso, porque pues realmente si nosotros queremos hacer negocio, pues al rato van a decir que pues que no es necesario que nosotros estemos como instituciones si realmente la gente puede hacer las cosas por sí solas. Claro, y eso comenzó a pasar a partir de ciertos momentos en los que empezaban a mandar gente infiltrada como de voluntarios para que se hicieran ahí como que ayudaban y como que estaban también a favor del movimiento, y en realidad era gente mandada tanto de la iglesia como del gobierno, y la función que tenían esas personas era las de crear controversia y crear contradicciones y hacer, pues prácticamente meter ahí como la mancha, que fue lo que provocaría ya después el término de esta comunidad, ¿no? Sí, exacto. Y ahorita me acuerdo de algún video que a lo mejor, bueno, alguna plática que dio Osho, que es muy probable que a lo mejor hayas escuchado, y si no, pues la traemos aquí para que la oigas. Y creo que define muy bien lo que Osho vivía, lo que Osho practicaba y la forma en cómo él se movía en el mundo y sus seguidores, ¿no? Y dice lo siguiente: ninguna sociedad quiere que seas sabio, va en contra de todas las sociedades. Si las personas son sabias, no pueden ser explotadas. Si son inteligentes, no pueden ser subyugadas, no pueden ser forzadas a una vida mecánica, a vivir como robots. Se reafirman a sí mismas, reafirmarán su individualidad, tendrán la fragancia de la rebelión que les rodea, querrán vivir en libertad. La libertad viene con la sabiduría intrínsecamente, son inseparables, y ninguna sociedad quiere que la gente sea libre. La sociedad comunista, la sociedad fascista, la sociedad capitalista, la hindú, la musulmana, la sociedad cristiana no quieren que la gente use su propia inteligencia, porque en el momento en que comienzan a usar su inteligencia se vuelven peligrosos. Peligrosos para el establishment, peligrosos para las personas que están en el poder, peligrosos para los ricos, peligrosos para todo tipo de opresión, explotación, represión, peligrosos para las iglesias, peligrosos para los estados, peligrosos para las naciones. De hecho, un hombre sabio es un fuego viviente, una llama. Pero él no puede vender su vida, él no puede ser un sirviente, él prefiere morir antes que convertirse en esclavo. La transición de la conciencia ha comenzado, eso ya es un agregado del video que editaron, pero todo el mensaje anterior, antes de esto de la transición de la conciencia, son las palabras exactas que alguna vez dijo Osho y que yo creo que definen muy bien lo que él hacía, ¿no? Y cómo vivió y todo lo que él representa. Entonces, tenemos que entender que como cualquier persona, como cualquier individuo que se revela, que piensa,
y que como el mismo Osho decía, se vuelve un fuego viviente. Él realmente ya era un enemigo del Estado, un enemigo del sistema, un enemigo de las religiones, y prácticamente ninguno de esos grupos lo quería, ¿no? Y inclusive llama la atención que Osho llegó a salir en la revista Times de Estados Unidos, y en la revista Times decía el hombre más peligroso del mundo después de Jesucristo, ¿no? Entonces imagínate a qué nivel estaba Osho. Y cómo estaba simbrando las conciencias de todos los estadounidenses y obviamente de los extranjeros que llegaban ahí a este lugar. Y sí llama mucho la atención, y no queremos redundar en el documental ni platicarles mucho sobre el documental para que ustedes mismos lo vean y ustedes juzguen. Pero llama la atención que en el documental no explican algunas cosas, y esto es que inclusive la CIA se dice que sí estuvo atrás de todas estas cosas, que se infiltró, como comentó Ricardo, se infiltró en este grupo, y que fue gracias a la CIA que comenzaron a destruirlo, que ¿no? empezó a haber discrepancias, porque Exacto. cuando empezó no había absolutamente ninguna de esas cosas. Exacto. Fue que de repente empezaron a llegar ahí como unos voluntarios, venimos a ayudar, ¿no? Venimos aquí a trabajar con Osho. Y de Exacto. repente ellos eran los que empezaban, como se dice en lenguaje común, a meter cizaña Claro. entre la gente, ¿no? Y a generar todo tipo de polémicas y todo tipo de disociaciones de lo que se estaba haciendo ahí. Exacto. Y antes de que, nada más rápido, Len, entender que, como también Lenin les comentó, o sea, llegó a un estado que fue el de Oregón, donde realmente eran muy conservadores. Entonces para ellos era muy extraño ver pues hippies, ¿no? Además hay que entender que llegó en este momento del clímax de los hippies y de todas estas corrientes de libertad y de pues todo esto, y obviamente pues los veían como una secta peligrosa y pensaban que era como del diablo, ¿no? Osho, ¿no? Sí, de hecho, acuerdo mucho que muchas personas decían que lo que veían ahí era a unas personas que tenían una mirada muy extraña, como de sí. psicópatas. Claro, seguimos si seguimos observando que nosotros creamos nuestra propia realidad basado en todas nuestras experiencias, pues esas personas veían la libertad como algo loco, ¿no? Porque veían el infierno. Veían el infierno ahí en ese lugar, y como tú lo mencionas, Master Richard, pues el FBI empezó a entrar fuerte ahí. Algún momento hasta Osho supo que el FBI estaba ahí, pero él quiso que entraran porque pensaba que iban a investigar algunas cosas que sí estaban sucediendo en el lugar, y pensaba que lo iban a hacer bien, pero más bien lo que querían era ya quitar este centro, sí. Eliminar este centro, porque sí estaba generando muchos, no problemas, sino más bien estaba siendo observado por muchísimas personas. Y estaba captando a mucha gente. Exactamente. Entonces cada vez empezaban a llegar más personas, y lo que querían hacer es ya desaparecerlo. Muchas personas dentro de ahí de Oregón incluso crearon una organización especial para seguirlo, y luego una dirigente de ahí también los estuvo investigando. Entonces, como vemos, empezó a generar ya muchísimos conflictos, y pues realmente lo que pasó ahí fue que pues ya empezaron a ver la posibilidad de quitar a Osho, de deshacerse de él, y empezaron a pasar ahí algunas cosas muy extrañas que dicen. Además, bueno, cuentan que, como dice Iván, les recomendamos que ustedes vean el documental y que tomen sus propias conclusiones, pero parece que una de las ayudantes de Osho pues realmente sí hizo algunas cosas que no eran tan adecuadas, pero Osho le dejó el control, sí. Y parece que ahí se perdieron muchísimas cosas que estaban haciendo, ¿no? La credibilidad, sobre todo. Uh-huh. Y entender ahí también que es muy debatible, ¿no? Digo, al final ya lo veremos en los comentarios de este video, pero es bastante debatible todo esto, porque por la misma manera de ser de Osho, se entendería que a él prácticamente le valía un pepino lo que decidiera esta mujer y lo que decidieran, porque él realmente era el mismo, él simplemente hablaba lo que pensaba, hablaba lo que creía. Y yo no veo a Osho como un dirigente como tal, viendo qué hacer, sino que siento que todas esas funciones las delegaba. Esa es mi visión personal, ¿no? Entonces, todas estas cosas, por ejemplo, que traían armas, ¿no? Y que estaban en el rancho estaban todos armados, pues se dio también porque los habitantes querían empezar a asesinarlos, o se escuchó esa idea. Entonces ellos dijeron, si nos quieren asesinar y van a traer armas, nosotros también vamos a traer armas, ¿no? Y comenzaron a suceder muchas cosas, porque entonces vemos a periodistas y demás que lo atacaban porque decían, como un hombre de paz y que habla de vivir en armonía y espiritual, pues tiene guardaespaldas con UCIs y con unas armas así de terror, con
actuar con él y bla, bla, bla. Y también, obviamente, lo que a todo el mundo le llamó la atención, que llegó a salir hasta en Los Simpson y en muchas series y demás, y en las noticias, y es como un clásico de Osho, son sus famosos Rolls Royce, ¿no? Y sus relojes, los Rolex, ¿no? Pero entender también que Osho, y desde ahí te das cuenta, Osho nunca dijo, por favor regálenme Rolex exclusivamente, o para entrar tienes que regalarme un Rolex, ni dijo, para ser parte de mi comuna tienes que regalarme un Rolls Royce. No, él daba sus discursos, él daba sus pláticas, y él decía que tal vez algún día se cansaría o se hartaría de la opulencia o de la riqueza, pero que mientras la disfrutaba mucho, ¿no? E inclusive se burlaba y decía que era mucho más práctico meditar encima sobre un Rolls Royce, porque vas muy tranquilo y apacigüe, a tener que meditar en un burro, ¿no? O tener que meditar en algo que era más incómodo. Pero en realidad, ya yéndonos a nuestra percepción ya de cada uno, y también porque estamos casi llegando al cierre del programa, yo me atrevería a decir que Osho en realidad cumplió su función, y su función era crear discordia, era crear fuego. Me recuerda al mismo Maestro Jesús, ¿no? Cuando dijo, yo vine a traer el fuego, ¿no? Y los hijos contra los padres y los padres contra los hijos, ¿no? Sí. Vine a traer el fuego y la espada. Entonces me recuerda un poco eso. Osho también vino a traer el fuego y la espada, y vino a traer el fuego de la conciencia, el hecho de que te cuestiones las cosas, que te cuestiones la autoridad, que te cuestiones las mismas bases del por qué existes, ¿no? Por qué estás vivo. Y siento que independientemente si era un iluminado o no era, o si era malo o si era bueno, lo que nos debe importar es el mensaje y lo que produce en nosotros. Él mismo decía que las pláticas no estaban hechas para ahondar en cuestiones intelectuales, sino que sus pláticas eran una forma de meditación. Entonces, cuando tú lees los libros de Osho, la recomendación es que no lo leas como algo intelectual de, aquí en el capítulo 4 dice Osho, no, sino que trates de leerlo como una meditación, y en el proceso, mientras vas leyendo, se van despertando ciertas cosas en ti, y eso es precisamente lo que Osho buscaba, ¿no? A través de sus pláticas. A final de cuentas, siempre el cuestionamiento acerca de la realidad, que es lo que también promovemos aquí, en este canal. Y también no es que estemos haciendo una especie de proselitismo hacia vayan y crean en Osho y en todo. Compren lo que los libros, aquí están las compren todos los libros, y no es que estemos haciendo eso, pero cómprenlos, sino pero cómprenlos, y a nosotros. Sobre todo que el mensaje que él transmitió, a mí en lo personal me resulta muy resonante, muy coherente las cosas que él decía, especialmente en las cuestiones que tenían que ver con nunca dejar de sorprenderse por el misterio de la vida, nunca dejar de estar ahí al pendiente de ese misterio, ¿no? Saber que la vida es un misterio y no dar nada por sentado. Exacto. Sí, y también incluso nos cambió el paradigma que tenemos de la espiritualidad de un gurú, ¿no? Porque parece que tenemos una receta clásica donde la abundancia y la espiritualidad son cosas totalmente diferentes, separadas. Y Osho lo que vino a demostrar fue eso, ¿no? Que no es cierto, que realmente sí puede haber abundancia en la espiritualidad. Yo me acuerdo de un cuento que decía que había un gurú con su alumno y vivían totalmente pues sí, nada más se dedicaban a meditar, vivían a lo mejor en una cueva, ¿no? Y todo el tiempo comían lo que menos podían y todo, ¿no? Y un día recibe una invitación a un lugar súper lujoso, y van al lugar y le ofrecen las mejores comidas, la mejor cama, todo lo atienden de lujo al gurú. Como a Osho. Y entonces le pregunta el alumno, cuando ve todo eso, le dice, oye, pero ¿por qué haces eso si realmente tú no necesitas de toda esa opulencia y de toda esa abundancia? Tú tienes todo con la meditación y todo esto. Y el maestro simplemente le responde, pues porque puedo, o sea, porque no me quiero perder el derecho de disfrutar lo que me ofrece la vida. Si la vida me ofrece las mejores viandas, los mayores lujos, los voy a disfrutar. Claro. Y si después me voy a la cueva y regreso y no las tengo, no pasa nada, porque no estoy apegado a ninguna cuestión materialista. Sino si está, padre. Si no está, también. Sí, claro. Y creo que esa es la parte importante de Osho, ¿no? Osho vino a cambiar incluso hasta la versión que nos han metido, porque también es una versión que nos han metido, parece como chip, de cómo debe ser un gurú o cómo debe ser la espiritualidad. Y parece que pues pueden convivir juntas, ¿no? Pueden vivir con la espiritualidad, con la abundancia, incluso con el materialismo más bien, ¿no? Inclusive creo que ahí hacer un paréntesis, como comentas, Lenin, y tú, mi Richard, sí vino a demostrar esto del gurú y la abundancia, pero inclusive más allá, porque logró demostrar
que ser espiritual no tenía nada que ver con la religión. O sea, inclusive demostró ni con modas, ni con cosas que hay que seguir, ¿no? Sino que hablaba de una espiritualidad que nace de la propia conciencia. Por eso él decía que no seas religioso, ¿no? O sea, haciendo esta distinción, como el peligro que siempre caemos de caer en ideologías y en apariencias, en lugar de realmente ser un fuego viviente, ¿no? Como lo fue el mismo Osho. Y hay muchísimas historias, también antes de terminar, esta historia donde cuando empiezan a hablar de los Rolls Royce, ¿no? Y entonces le pregunta una periodista y Osho le dice, bueno, cuando los Rolls Royce empezaron a llegar, dice, fue en el momento en donde le empecé a llamar la atención al padrecito que tiene su iglesia por aquí cerca. Exacto. Dice, antes de que vinieran los Rolls Royce ni siquiera hablaba de mí ni nada. Dice, ahora con los Rolls Royce cada domingo me habla mal de mí y me tira a tierra, ¿no? Y decía, ¿quién es el materialista, no? ¿Él es o soy yo el materialista? Porque desde que empezaron a llegar, a él le llamó mucho la atención ese sentido. Entonces, siempre Osho, a través de sus diálogos, de sus pláticas, causaba este awareness, que yo creo que era lo más importante, y considero que eso demostraba que era un gran maestro, pese a quien le pese, le duela a quien le duela, ¿no? Que promulgaba con el ejemplo, ¿no? Exacto. Su vida misma era un ejemplo de lo que él decía, de lo que él profesaba. Entonces, pues también todo esto que dices, Master Len, acerca de ser abundante en todos los sentidos. Prácticamente lo que él decía era, disfruta tu vida y deja a los demás disfrutar la suya. Eso es a lo que venimos aquí. Exacto. ¿No? Sí. No te cases con nada específico, no te cases con ninguna secta, no te cases con ninguna religión. Cásate contigo, cásate con tu vida, con tu ser. Con tu acá. Con tu acá. Sí. Sí, incluso también cuando le empezaron a llamar el gurú del sexo, sí. Pues también lo único que estaba reflejando a través de sus enseñanzas era que no puedes ocultar nada, ¿no? O sea, tienes que observar si eres una persona, un ser humano que tiene una energía sexual, pues disfrútala, obsérvala, pero también es una forma de liberarla, creo, ¿no? O sea, no quiere decir que, como lo decían, ¿no? Ten puras orgías y todo esto, sino más bien acepta que eres un ser sexual, pero desde ahí, aceptando y observando, también libera esa energía para que no sea una preocupación, porque muchas veces lo que sucede es que cuando nosotros no queremos observar o ver algo, ¿no? Como muchas veces hace la sociedad, de que el sexo tiene que ser totalmente oculto y algo prohibido y es malo y todo esto. Eso está bueno para un programa. Sí. Realmente lo único que estás haciendo más bien es ocultarlo, reprimirlo y genera un gran problema. Y es lo que decías, no, libéralo. Sí. O sea, pero no para que al rato todos estemos ahí en orgías eternas como a lo mejor se quiso ver, ¿no? Que él promovía las orgías, sino más bien deja que el sexo ocupe su lugar en tu vida, pero también libérate de él. O sea, trasciéndelo. Creo que deja de preocuparte por él o deja de ocultarlo y reprimirlo, sino simplemente disfrútalo cuando tengas que disfrutarlo. Creo que sí, y es que aquí el asunto es que Osho es algo tan complejo que realmente podríamos hablar, o sea, hacer un canal inclusive donde solamente hablemos de las enseñanzas de Osho y sus enfoques de la vida. Pero bueno, esta es una invitación, y este programa es una invitación a que pues descubras a Osho por ti mismo, que lo leas, que te resuena, que no te resuena, y entender que el mismo Osho estaría totalmente, y esto lo digo con mucho cariño, no lo digo en mala onda, lo digo con mucho respeto, pero entender que así como el mismo Osho dijo que el cristianismo murió con Cristo, en las mismas palabras de Friedrich Nietzsche, y también dijo que el budismo murió con Buda, pues Osho también yo creo que estaría en contra de que de sus libros y todo ya hayan hecho toda una religión, prácticamente una secta, y todo más el Osho Centra y todo lo que se hace, pero también no somos nosotros quienes para juzgar eso. La verdad es que yo nunca he ido al Osho Centra como para ver qué están haciendo, pero sí creo que es importante hacerle caso al mensaje y no al mensajero, y repetirlo otra vez, hacerle caso al mensaje y no hacerle caso al mensajero. Así que de mi parte es todo, les mando un abrazo muy grande y los quiero y las quiero muchísimo. Igualmente de mi parte es todo también, un fuerte abrazo con cariño. Y se despide Ricardo Ferrón de Música Cuántica TV. Yo también, de mi parte, nada más quería decir algo rapidísimo. El pilón, que es el epitafio de Osho, que quedó en su tumba, y dice: si hay algo de verdad en lo que he dicho, esto sobrevivirá. La gente interesada en mi trabajo llevará la antorcha sin imponer nada a nadie. Deseo que no olviden el amor, porque si no es sobre él, no es posible fundar iglesia alguna.
La conciencia no es monopolio de nadie. Igual la celebración. La mirada inocente de un niño. Conózcanse a sí mismo, pues el camino es hacia adentro. Y creo que ahí... Aplausos. Ahí se encierra absolutamente... Toda la enseñanza. Pues toda la enseñanza de Osho, ¿no? Y pues de mi parte también es todo. Muchas gracias. Mi nombre es Lenin Alejandro de Camino a la Gnosis. Pero antes de cerrar, nos habías comentado, no me acuerdo quién me comentó ustedes dos, que había una profecía, ¿no? En esto de lo de Osho. ¿Cómo fue? Pues que si ibas a todos los centros de Osho, que compraba los boletos pronto a todos los centros de Osho. No, no es cierto. No, creo que más... ¿Cuál era, no? Más bien venía de esta película de Wild Wild West, ¿no? No, Wild Wild De la Country. de Will Smith. De la de Will Smith. Sí, la de Will Sí, Smith. la de Will Smith. Que quien... Creo que si te esperabas al final en los créditos, o sea, ya que terminaban los créditos de la película de Wild Wild West, ahí decía, "This is not Wild Wild Country", ¿no? "Don't be an asshole", ¿no? Y luego, ¿y qué más decía? Pero ya está todo medio... Subscribe to Códigos del Multiverso. Sí, suscríbete a Códigos del Multiverso y sabrás la diferencia entre ¿cómo? Ya iba a decir Country y Westworld. Bueno, por cierto, vean Westworld, también es buenísimo. Yo no la he terminado de ver, pero aquí me dicen que está muy bueno. Pero sí, al final de los créditos decía que no era la de Wild Wild Country, que no era la de Westworld, que no era nada de eso y que en realidad era pues una película de raperos del viejo un viaje de alguna cosa, de alguna sustancia que alguien se metió y que en realidad pues si querías conocer los secretos detrás de todo esto, te buscaras Códigos del Multiverso. Claro. Te suscribieras, activaras la campanita, lo compartieras con tus amigos. los videos. Exacto. ¿Y qué iba a pasar? Es lo que no me acuerdo. Pues se te iba absolutamente el avión. No, no es cierto. Creo que no, lo que decían es que ibas a obtener la espiritualidad absoluta. Así es que suscríbete. Que te volvías un fuego viviente. Un fuego viviente. Así. Completo. O sea, te acercabas a los cuates y te decían, ay, que quemabas. Qué Directo. quemón. Qué calor. Qué calor me das. Bueno, pues un abrazo muy grande. Se ven en el espejo de la realidad y que viva ¿qué? El amor. Que viva El amor.